Buenos días, mi nombre es Fernando de Jesús Toledo Rodríguez, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, estudio la carrera como químico farmacéutico biólogo y hoy voy a hablar de tres parásitos, los cuales son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax y Babesia microti. Esta es de la materia de parasitología impartida por la maestra María Magali Guillén Morales. Yo les voy a hablar de lo que es acerca de su taxonomía, de su epidemiología, de las enfermedades que éstas producen, de sus ciclos biológicos, de sus características morfológicas, del diagnóstico del laboratorio clínico y también de su tratamiento farmacológico. El hombre puede ser infectado de modo natural por 4 especies del género Plasmodium, causantes de diferentes cuadros clínicos conocidos con el nombre genérico de paludismo o malaria. Plasmodium vivax, causante de la denominada fiebre terciana benigna. Plasmodium falciparum, que este es causante de la fiebre terciana maligna o estivo-otoñal. Plasmodium ovale, productora de la fiebre terciana ovale. Y Plasmodium malariae, causada de la fiebre cuartana. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros. Estas 4 especies son transmitidas en condiciones naturales mediante la picadura de mosquitos hembras del género Anopheles. Un individuo puede estar parasitado simultáneamente por más de una especie, siendo relativamente frecuentes las combinaciones Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale o Plasmodium falciparum y Plasmodium malaria. Primeramente voy a hablar de lo que es la taxonomía de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Pues estos dos están en el dominio eucariota del reino protista, del superfilo alveolata, del filo Myozoa, del subfilo Mesozoa, del intrafilo Apicomplexa, de la clase Aconoidacida, del orden Aemosporida, de la familia Plasmodidia y del género Plasmodium. Y voy a hablar de lo que son estas dos especies. Es el Plasmodium falciparum y la especie de Plasmodium vivax. Hablando de la epidemiología, pues la malaria no es un problema exclusivo de determinados países tropicales, sino que también es un problema que afecta a más de 100 países en el mundo, en los que casi a la mitad de la población vive bajo el riesgo de contraer la parasitosis. El paludismo es endémico en África, una gran parte de Asia, América Central y Sudamérica. En México, más del 50% de la población habita en áreas potencialmente palúdicas. En Norteamérica, al igual que en la mayoría de los países europeos, ha sido erradicado, aunque aún puede llegar a existir mosquitos anofélidos capaces de transmitir la parasitosis. Pues en breve les va a estar apareciendo un mapa en la pantalla, que es pues la distribución de la malaria y donde se reflejan en estas zonas establecidas, en las que ya les mencioné. Todo esto es establecido por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la distribución mundial de las especies, Plasmodium falciparum es el más ampliamente presente, pues este llega a ser responsable del 85% de los casos y del 99% de las muertes por malaria. Estos se encuentran en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, mientras que Plasmodium vivax está presente también en casi todas las regiones endémicas de malaria, siendo el predominante en amplias zonas de América y, por el contrario, es menos común en África. No debe olvidarse que son frecuentes las infecciones mixtas por más de una especie, pues esta es importante para la elección y duración del tratamiento. Es rara la coinfección por 3 especies. Esta enfermedad supone un importante problema de salud pública, con una mortalidad asociada que oscila entre 1 y 2 millones de personas al año. En los últimos días del periodo de incubación pueden presentarse síntomas inespecíficos como mialgias,
fotofobia, artralgias, anorexia, náuseas o vómitos. También pueden aparecer otros síntomas no definitorios como esplenomegalia, anemia, con o sin trombocitopenia, hipoglucemia y alteraciones inmunológicas. La complicación más importante de la malaria es el paludismo cerebral, producido casi exclusivamente por Plasmodium falciparum. Surge como una complicación que puede evolucionar al coma. Su comienzo puede ser gradual y el paciente se vuelve violento y desorientado. Puede sufrir fuertes cefalias, hemorragias retinianas, fibrilaciones musculares o un cuadro de meningoencefalitis que evoluciona repentinamente al coma. En el paludismo falciparum, esto también puede suceder en el Vivax o en el Quartano. Se puede producir una destrucción rápida de eritrocitos, así como la liberación de hemoglobina en la orina, hecho que conduce a casos graves de anemia y que puede desencadenar un fallo renal grave como consecuencia de la necrosis tubular por hemólisis acentuada. Si no se aplica tratamiento, puede producir hasta la muerte con una gran rapidez. El ciclo vital de Plasmodium es el correspondiente a un coccidio heteroxeno, la esquizogonia y el principio de la gamogonia, que es prácticamente la formación de los gametocitos, se realizan en el hombre, tanto que el final de la gamogonia, o sea la formación de los gametos y fecundación, y la esperogonia pues va a tener un lugar en el vector, un mosquito Anopheles hembra. El parásito es introducido en la sangre humana en forma de esporozoito mediante la picadura del vector. Durante unos 30 minutos los esporozoitos vagan por la sangre hasta que en un momento determinado desaparecen de esta para entrar en las células del parénquima hepático, es decir, los hepatocitos. Los esporozoitos se transforman en trofozoitos y posteriormente en esquizontes, que tras su división darán lugar a millares de merozoitos que pasarán posteriormente a la sangre. Esta fase, que dura de 5 a 15 días, se conoce con el nombre de preeritrocítica o eritrocítica. En algunas especies, por ejemplo Plasmodium vivax, algunos de los esporozoitos que entran en las células hepáticas permanecen sin evolucionar. Estos individuos reciben el nombre de hipnozoitos y son causa de recaídas. Los merozoitos resultantes de la fase preeritrocítica pasan a la sangre e invaden a los eritrocitos, iniciándose la fase de eritrocítica. El merozoito, tras la penetración en el eritrocito, se transforma en un trofozoito joven de aspecto anular y posteriormente en trofozoito maduro. Posteriormente los trofozoitos se transforman en esquizontes y que tras su segmentación dan lugar a un número determinado de merozoitos, oscila entre 8 y 32, pues eso va a depender según la especie, y estos van a ser liberados a la sangre al ser destruido el eritrocito. Después de varias esquizogonias, algunos merozoitos se diferencian en gametocitos, que son macro y micro gametocitos. El plasmodio se alimenta de la hemoglobina de eritrocitos y el resultado de su degradación es un pigmento insoluble que queda inicialmente depositado en el citoplasma del parásito y es liberado a la sangre tras la rotura del eritrocito. La rotura de los eritrocitos parasitados es sincrónica y se realiza con intervalos característicos para cada especie de plasmodio, dando lugar a la aparición de los paroxismos febriles característicos del paludismo. El ciclo continúa cuando la hembra de Anopheles forman sangre infectada. En el estómago del mosquito todas las formas del parásito son destruidas, excepto los gametocitos. El macrogametocito se diferencia en un microgametocito
y el microgametocito se divide para formar de 4 a 8 microgametos. Este proceso es conocido como la exflagelación. El macrogameto, tras la fecundación, se transforma en un ovocineto que atraviesa el epitelio estomacal del insecto y se ubica entre aquel y la lámina basal, transformándose en un ooquiste. En el ooquiste se forman millares de esporozoitos que tras su liberación pasan a la cavidad general y posteriormente a las glándulas salivales, desde donde serán transmitidas a un nuevo hospedador, el cual va a ser un humano. El ciclo del parásito en el mosquito se realiza de entre 10 a 35 días según la especie y las condiciones ambientales. Ahora vamos a hablar un poco de las características morfológicas de cada uno de estos, el Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax. Primero vamos a iniciar con Plasmodium falciparum. En la sangre periférica normalmente solo se observan trofozoitos y gametocitos. Los esquizontes no suelen detectarse. Esto es debido a que se adhieren a las paredes de los vasos internos. En las características del plasmodio y del eritrocito parasitado de Plasmodium falciparum, pues primeramente en la célula hospedadora va a tener un aspecto no modificado ni en dimensiones ni en tamaño. Con respecto a las granulaciones, las células que contienen trofozoitos maduros pueden presentar gránulos de Mauer, elementos rojos en forma de coma. El color del citoplasma va a ser normal, pero a veces puede presentarse de un color con tinte azulado. En las infecciones múltiples pues son comunes. En el trofozoito joven pues vamos a ver que va a tener una forma de anillo de pequeñas dimensiones. El citoplasma es escaso y encierra una vacuola pequeña, así como también el núcleo es pequeño y es muy común y es frecuentemente ver las formas con dos núcleos. Puede haber varios anillos por eritrocito. A veces se suele observar anillos en el borde del eritrocito. El pigmento palúdico se observa en forma de gránulos finos repartidos por el citoplasma. En el trofozoito maduro pues no se suele observar en sangre periférica, salvo en infecciones graves, ya que el desarrollo de esta fase se realiza en los capilares de las vísceras. Con respecto al esquizonte, pues no se suele observar en sangre periférica, salvo en infecciones graves, ya que el desarrollo de esta fase se realiza en las capilares de las vísceras. Los gametocitos, pues primeramente por el macrogametocito, pues tiene una forma característica de media luna o banana, con los extremos puntiagudos o redondeados. El núcleo es compacto y ocupa el tercio medio del citoplasma. El pigmento se distribuye principalmente alrededor del núcleo en forma de gránulos negros. El microgametocito pues tiene una forma también de media luna. Es muy similar al macrogametocito, con el que a veces se puede confundir. El núcleo pues presenta una cromatina difusa y suele ocupar las 2/3 partes del organismo. El pigmento palúdico se presenta como en los macrogametocitos. Ahora vamos a hablar de lo que es el Plasmodium vivax. Pues sus características morfológicas. Este se puede ubicar en un único frontis sanguíneo. Puede observarse todos los estadios del parásito, es decir, todos los trofozoitos, esquizontes y gametocitos. Pues las características del plasmodio y del eritrocito parasitado, pues la célula hospedadora pues va a tener un aspecto más grande de lo normal, es decir, puede ser de 1 a 1,5 a 2 veces el tamaño más grande de lo normal. También va a tener una forma oval o redonda. Con respecto a las granulaciones, pues va a tener puntos de Schürfner presentes generalmente en todos los eritrocitos parasitados, excepto en las primeras formas anulares. El color del citoplasma pues es un decolorado pálido, pues llega a tener infecciones múltiples en ocasiones.
Con respecto al trofozoito, en su forma joven, pues va a tener forma de anillo con un diámetro aproximado de 1/3 del diámetro del eritrocito. El citoplasma formando círculo alrededor del vacuolo, y el núcleo aparece como un gránulo denso de cromatina. En el trofozoito maduro pues tiene una forma ameboide irregular que ocupa casi todo el citoplasma del eritrocito. El citoplasma encierra una o dos vacuolas pequeñas, y en el citoplasma se pueden apreciar finos gránulos de pigmento pardo. Con respecto a los esquizontes, pues el esquizonte maduro va a tener una forma grande e irregular, ocupando casi todo el citoplasma del eritrocito, con 16 merozoitos, aunque pueden ser de 12 a 24. Estos van a estar dispuestos irregularmente. Con respecto a los gametocitos, pues van a haber también macrogametocitos. Estos son grandes, redondos u ovales. El núcleo es compacto y excéntrico. El citoplasma es homogéneo, con un pigmento fino de color pardo, claro, difundido por todo el citoplasma. En el microgametocito pues va a ser grande, redondeado o oval. Va a tener un núcleo con cromatina sin compactar central, que suele teñirse débilmente de rosa o púrpura. Va a tener un citoplasma reducido a un halo pálido o incoloro. Pigmento uniformemente distribuido en pequeños gránulos. Bueno, pues aquí les voy a mostrar en pantalla un cuadro comparativo de las características morfológicas del Plasmodium vivax y del Plasmodium falciparum, para que se pueda entender de una mejor manera. Las técnicas de frotis y gota gruesas van a ser las más utilizadas para el diagnóstico de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. La forma en la que aparece el parásito pues va a depender también de la fase del ciclo en la que se tome la muestra. El examen de sangre en gota gruesa es el paso inicial para el diagnóstico de esta parasitosis. Se coloca en un portaobjetos una gota de sangre lo suficientemente voluminosa y se tiñe con colorante giemsa. En caso de que existan la parasitosis, pues al examinar la muestra al microscopio se van a observar en el interior de los eritrocitos unos anillos característicos. Lo único que se puede concluir con esta técnica es que existe una infección malárica. Para identificar cuál es la especie causante del paludismo, pues hay que realizar un frotis sanguíneo con una pequeña muestra de sangre. A continuación voy a estar mostrando unas imágenes en pantalla para que puedan visualizar. Las formas de diagnóstico de Plasmodium falciparum, como pueden ver, los gametocitos están del lado izquierdo y los trofozoitos anulares están de la parte derecha. También se pueden observar varios trofozoitos dentro de un mismo glóbulo rojo. A continuación va a estar mostrándose otra imagen en la cual podemos ver a Plasmodium vivax, en donde se va a encontrar el trofozoito ameboide de la parte izquierda y el esquizonte roto con los merozoitos sueltos en la parte derecha. Pueden ser necesarios estudios repetitivos pues, para poder evidenciar la parasitosis, debido ante todo a la variación que existe en su intensidad. Después de que sucede el paroxismo palúdico, es difícil el diagnóstico, ya que los merozoitos libres se distribuyen por el torrente sanguíneo y además es imposible distinguir cuál es la especie causante de la infección. Aunque igual van a existir pruebas serológicas comercializadas cuya mayor utilidad se va a centrar en descartar el paludismo en pacientes con fiebre de causa desconocida, pero pues estos ya son casos muy específicos y muy especiales. El tratamiento del paludismo es complejo y el arsenal terapéutico del que disponemos es muy amplio. Si bien se han aparecido resistencias a distintos principios activos utilizados en la lucha contra esta enfermedad, pues el arsenal terapéutico es muy amplio y dentro de él destacamos la quinina, la cloroquina, la modiaquina, las sulfonamidas, las sulfonas, las clorguanidinas, las pirimetaminas y las primaquinas. La profilaxis debe de abordarse desde dos perspectivas. Hay que evitar las picaduras de los mosquitos anófeles y el uso de medicamentos para evitar la enfermedad. El no seguir tratamientos adecuados o no adaptar ningún tipo de los profilaxis ocasiona un amplio porcentaje de infecciones.
Vamos a tomar en cuenta lo que es la profilaxis mecánica, que es, para evitar las picaduras de los insectos, pues hay que tener en cuenta pues, una serie de recomendaciones, las cuales son vestir ropas claras de manga larga y pantalones largos, sobre todo si se va a estar al aire libre o hasta el anochecer o al amanecer. En zonas de piel expuestas pues hay que aplicar repelentes a base de DEET. Para evitar la picadura es imprescindible que se aplique el repelente cada 2 o 3 horas, ya que el sudor o el baño pues va a favorecer su desaparición. También podría tomarse en cuenta utilizar colores claros en indumentarias y complementos, ya que los colores oscuros pues pueden atraer a los mosquitos. Hay que evitar colonias o perfumes de color intenso, ya que podrían atraer a los mosquitos también. Es recomendable que las puertas y las ventanas de las habitaciones estén recubiertas de tela metálica. No hay que abrir puertas ni ventanas durante la noche, y menos si las luces están encendidas. Hay que usar mosquiteros impregnados con insecticidas residuales como la permetrina o la deltramitrina. Debe comprobarse exhaustivamente con los mosquiteros que no estén rotos. Hay que rociar las habitaciones con insecticidas. También, si hay muchos mosquitos, se han hecho resistentes a este tipo de insecticidas, pues por lo tanto no va a ejercer ningún efecto sobre ellos. En la quimioprofilaxis, pues sí se va a viajar a zonas endémicas. Si en especial se hace la estación de lluvias, deben utilizarse fármacos antipláuticos que eviten el desarrollo de la enfermedad una vez que se ha contraído. Si se va a viajar a zonas endérmicas, y en especial si se hace en la estación de lluvias, deben de utilizarse fármacos antipalúdicos que eviten el desarrollo de esta enfermedad, pues una vez que se haya contraído. Ahora vamos a hablar de lo que es el parásito de Babesia microti. Este es un piroplasma parásito transmitido por la sangre y transmitido por garrapatas de venado. Babesia microti es responsable de la enfermedad de la babesiosis, una enfermedad muy similar a lo que es a la malaria, que también causa fiebre y hemólisis. Con respecto a lo que es su taxonomía, este es del reino protista, del filo Myozoa, del intrafilo Apicomplexa, de la clase Aconoidacida, del orden Piroplasmida, de la familia Babesidae, del género Babesia, y de la especie que vamos a estar hablando es de la Babesia de microti. Pues con respecto a la epidemiología, la prevalencia en todo el mundo es desconocida aún, aunque se puede considerar que es cosmopolita, es decir, que está distribuida alrededor del mundo, pero se ha descrito predominante en los Estados Unidos, donde se diagnosticaron alrededor de 1.124 casos en 2011, estando el 92% de ellos confinados en los estados nororientales y de la zona norte del medio oeste. También se han registrado casos esporádicos en Europa, Asia, África, Australia y Sudamérica. La infección sintomática por babesia puede persistir varios meses o años y no provocar síntomas durante toda su evolución en personas sanas, en especial en personas menores de 40 años. Cuando es sintomática, la babesiosis suele comenzar después de un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, con síntomas inespecíficos como malestar general, fatiga, escalofríos, fiebre, cefalia, mialgia y artralgia. En las personas sanas los síntomas suelen resolverse después de 1 semana, y en otros casos pueden hallarse hepatoesplenomegalia con ictericia, anemia hemolítica leve a moderada, neutropenia leve y trombocitopenia.
El edema pulmonar no cardíaco puede desarrollarse en enfermedad grave. En ocasiones la babesiosis es letal, en particular en los ancianos, los pacientes asplénicos y los que tienen SIDA. En estos casos, la babesiosis puede ser semejante al paludismo por Plasmodium falciparum, con fiebre, anemia, hemolítica, hemoglobinuria, ictericia e insuficiencia renal. El ciclo vital de Babesia microti envuelve dos huéspedes, usualmente un roedor y una garrapata. La explicación puede seguirse en la figura que voy a estar mostrando a continuación. Va a haber una etapa en el roedor, se puede ver en el ciclo A, en la parte derecha de la figura, donde los esporozoitos se introducen en el flujo sanguíneo del roedor mediante una picadura de garrapata. Los esporozoitos entran en los eritrocitos convirtiéndose en trofozoitos. Después comienza una etapa de reproducción asexual por gemación que libera en la sangre merozoitos, la mayoría de los cuales infectan nuevos eritrocitos. En la sangre, algunos merozoitos se diferencian con gametos masculinos y femeninos, aunque estos no pueden diferenciarse al microscopio óptico. También va a haber etapas en la garrapata, que es el ciclo A de la parte izquierda. Cuando una garrapata pica a un roedor infectado, pues los gametos se fusionan en el intestino de la garrapata, dando lugar a un cigoto. Los cigotos, a su vez, se convierten en ocinetos móviles que entran en las glándulas salivares de la garrapata y van a comenzar un ciclo de esporogonia que da como resultado nuevos esporozoitos que pueden volver a ser inyectados en un roedor por la picadura de la garrapata. También va a haber una etapa en el humano que se puede ver en el ciclo B. Los seres humanos entran en el ciclo cuando son picados por garrapatas infectadas. A través de la picadura se introducen esporozoitos en la sangre, al igual que en el roedor. Los esporozoitos entran en los eritrocitos convirtiéndose en trofozoitos y mediante gemación se forman los merozoitos. La multiplicación en la sangre es la responsable de los síntomas clínicos de la enfermedad. Los seres humanos son, a efectos prácticos, un callejón sin salida para el parásito, pues la probabilidad de que una misma persona vuelva a ser picada por otra garrapata es muy pequeña. Sin embargo, podría producirse una transmisión persona a persona a través de una transfusión de sangre. La forma más pequeña de Babesia microti observada en frotis sanguíneos es una diminuta gota de citoplasma con un núcleo escasamente visible. Las formas predominantes en la mayoría de los frotis se parecen a los anillos de Plasmodium spp. En estado más avanzado de desarrollo, el núcleo consiste en un punto cromático único y grande de una banda a lo largo de la periferia de la vacuola. En formas más maduras del parásito se han observado dos o más masas cromáticas pequeñas con abundante citoplasma. En parásitos más viejos, el citoplasma coalesce en cuatro masas compactas, cada uno con material nuclear. Estas van a estar unidas por filamentos delgados del citoplasma. Esta forma, llamada tetra, se observa con poca frecuencia en frotis sanguíneos humanos. El producto final de la división son 4 merozoitos separados. En contraste con las infecciones por malaria, parece no existir la sincronía de los diferentes estados del parásito. Para el diagnóstico en humanos se prefieren los frotis sanguíneos gruesos porque los parásitos son muy escasos en el momento en el que el paciente busca la atención médica. En estos frotis, el parásito aparece con un núcleo diminuto con una cola delgada del citoplasma. El parásito está cubierto por una sola membrana y yace libre en el citoplasma de los eritrocitos. Forman numerosos pseudópodos que se extienden en todas las direcciones. Y por el método de secciones seriadas se encontró que el número de merozoitos producidos simultáneamente por un parásito no es más de 4 y que una gran porción del núcleo y del citoplasma quedan disponibles para otra reproducción.
Cada merozoito, después de separarse de la célula madre, se convierte en un organismo independiente capaz de dejar la célula del huésped. El núcleo se divide por gemación y las gemaciones retienen su conexión con el cuerpo principal del núcleo hasta el final. El merozoito se separa de la célula madre. Como la división nuclear no procede de la fisión citoplasmática, la babesia carece del estado de esquizogonia. La estructura de los merozoitos parece ser más simple que en otros sporozoa y carece de algunos organelos en la extremidad anterior. La mayoría de los pacientes con babesiosis no recuerda la picadura de la garrapata, pero pueden residir en zonas endémicas o informar antecedentes de viajes a las mismas. La babesiosis suele diagnosticarse sobre la base del hallazgo de la babesia en frotis de sangre, pero con la diferenciación de las especies de Plasmodium puede llegar a ser muy difícil. Las formas de tétrada, si bien son infrecuentes, son exclusivamente de la babesia y estos pueden llegar a ser muy útiles para confirmar ese diagnóstico. También se dispone de pruebas serológicas y basadas en las de PCR, es decir, de la reacción de cadena de polimerasa. La detección de anticuerpos con fluorescencia indirecta mediante el uso de antígenos de B, microti, puede ser muy útil en pacientes con parasitemia leve, pero puede ofrecer resultados falsos negativos en pacientes infectados por otras especies de babesia. Los ensayos basados en la reacción de cadena de polimerasa pueden ayudar a diferenciar babesia de Plasmodium falciparum. Si los resultados del frotis de sangre son ambiguos, pues se confirma la infección en pacientes con parasitemia baja y se identifican especies de babesia. El tratamiento para la babesiosis de leve a moderada consiste en la administración de agentes antimicrobianos, atovaquona y azithromicina durante 7 a 10 días. La quinina oral y la cilindramicina intravenosa están recomendadas para los pacientes con babesiosis grave, pero tienen que someterse a una supervisión más minuciosa por la mayor frecuencia de efectos secundarios adversos. En los casos más graves se podría precisar una transfusión de intercambio parcial o completa. Los pacientes con inmunodeficiencias graves pueden necesitar terapias antimicrobianas de hasta 6 semanas de duración si la infección persiste o recidiva. Las medidas preventivas incluyen evitar las zonas con presencia de garrapatas, ratones y ciervos, realizar comprobaciones en busca de garrapatas en el cuerpo y usar protector y productos repelentes. No hay métodos prácticos para eliminar garrapatas en áreas extensas, pero pues pueden reducirse las poblaciones en áreas endémicas a través del control de las poblaciones de pequeños animalitos. Es de suma importancia que nosotros conozcamos la taxonomía, el ciclo de vida, las características morfológicas de cada uno de estos parásitos, la epidemiología, el tratamiento farmacológico, el diagnóstico, prevenciones para poder evitar todas estas enfermedades. Para nosotros como químicos es de mucha importancia, ya que nosotros nos vamos a ver en nuestro ámbito laboral y más enfocada en el área clínica. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.